Década de los 60, un periodo de numerosos sucesos que cambiaron al país y al mundo. Esta es la década que marca fin al milagro mexicano. Ahora le paso la palabra a mi compañero Ángel, con el aspecto social de esta década en el país. Lo social en el momento. Emergieron grandes culturas como películas, drogas, revolución sexual y música. Se reconoce como movimiento hippie. Los movimientos sociales son un fenómeno global causado por obreros, campesinos y estudiantes. Los más destacados son ahora, en 1968, Mayo francés. Son implicaciones de la sociedad, hay propuestas iniciadas por ellos mismos. Hay una inconformidad que se había conformado y solo se podía entender como revolución de cultura. A cada movimiento tiene su propia lectura, tiene tendencias y expectativas controversiales. Ahora, en Mayo francés, hay una intensidad de implicaciones sociales. Son un poder de rebeldía que están haciendo antes de las jerarquías de la autoridad. Ahora las personas están acostumbradas a hacer actividades más comunes, como ir al cine, y durante la Semana Santa no hay ningún tipo de programación, radio y televisión. Ahora le paso la palabra a mi compañera Paola con el aspecto político de esta década en el país. Aspectos políticos en los años 60. Gobierno. Durante los años 60 dieron lugar los gobiernos de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Adolfo López Mateos. Su gobierno se caracterizó por una política de equilibrio entre las fuerzas conservadoras y las progresistas. Durante su gobierno, el dirigente campesino Rubén Amarillo fue asesinado por el ejército. A pesar de este y otros episodios de represión, López Mateos gozó de gran popularidad. Gustavo Díaz Ordaz. En 1967 se firmó en la capital de la República, bajo su auspicio, el denominado Tratado de Tlatelolco, del que habría de surgir el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina. Principales aspectos. Los años 60 fueron una de las épocas más difíciles para México. Las huelgas y las pequeñas revueltas estaban a la orden del día, y la represión del gobierno era más fuerte que nunca. Hasta 1964, el jefe de Estado fue Adolfo López Mateos, y fueron 6 años en los que la sociedad resultó muy beneficiada. Además, durante su periodo al frente del país, implantó el plan educativo de 11 años. Modificó la Ley Federal del Trabajo. Cárdenas decidió volar a La Habana para manifestar su rechazo a la invasión norteamericana y dar apoyo moral a los cubanos. Sin embargo, López Mateos ordenó que no se le permitiera volar a Cuba. Por esta razón, hubo movilizaciones de estudiantes por todo el país, principalmente hacia el Zócalo de la Ciudad de México. A pesar de la simpatía del gobierno de López Mateos hacia la Revolución cubana, los movimientos comunistas en México seguían siendo reprimidos. En 1964 sale del gobierno Adolfo López Mateos y entra Gustavo Díaz Ordaz. Principales acontecimientos. 27 de septiembre. El presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. 20 de noviembre. Con motivo de la celebración del 50 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los restos de Francisco y Madero fueron trasladados del Panteón francés al Monumento a la Revolución. Ahora doy paso a mi participación con el aspecto económico de esta década en el país. En México, en la década de los 60, como en casi todo el mundo, se sufrió un periodo de intensa transformación de la sociedad como resultado de un crecimiento económico, demográfico y urbano constante, cambio que produce una creciente diversidad en la organización social y engendra innovación en la cultura intelectual, estética y política. Estos cambios fueron el fruto de las políticas económicas y sociales del régimen de la Revolución Mexicana, que se conjugaron con la tendencia mundial del estado de bienestar, estado benefactor, estado provincial o estado de bienestar. Es un concepto de la ciencia política y económica con el que se designa una propuesta política o modelo general según la cual el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país. El sociólogo británico Thomas Marshall describiría al estado de bienestar moderno como una combinación distintiva de democracia, bienestar social y capitalismo. Durante el sexenio de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, el crecimiento del PIB anual promedio fue de 6.73%, con una inflación de 2.28%, condiciones de crecimiento que se sostienen durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, en el cual el PIB creció 6.84%, el más alto en la historia del país.
con una inflación de solo 2.76% y un tipo de cambio nominal de 12.50 por dólar, y se mantendría durante 12 años. Con Gustavo Díaz Ordaz se marca el fin del milagro mexicano. Ahora le paso la palabra a mi compañero Ballenas con el aspecto cultural de esta época en el país. Cultura México 60. También en los años 60 las modas cambiaban continuamente. Por ejemplo, las mujeres dejaron de usar faldas largas y conforme pasaron los años se hacían más cortas. Y en los hombres fueron desapareciendo los pantalones holgados y con pliegues, se fueron haciendo más entallados. También a finales de los 60 aparecieron los hippies, que más que una moda era un movimiento. Nuevas formas culturales emergieron, incluyendo la música de la banda británica The Beatles, películas de directores con poca censura y la llegada de estilos de vida alternativos como el movimiento hippie. La industria se transformó en el sector más dinámico y con mayor crecimiento del país, pero la riqueza estaba concentrada en pocas manos. El llamado milagro mexicano dependía exterior. La población urbana era mayoritaria. Los jóvenes soñaban con un mundo mejor y relevaban la contrarrepresión y la antidemocracia. Sin embargo, la dictadura era perfecta. No emitía distancias como lo demostró la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968. La Universidad Autónoma de México vivía en un clima de agitación estudiantil. No obstante, la Escuela de Medicina transformó en la facultad. Lo mismo ocurrió con las ciencias químicas y la de ciencias políticas. Se fundó la Filmoteca de la UNAM y se creó la escuela de cine más antigua de América Latina, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Se impulsó la reforma del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria y fue aprobando el nuevo Reglamento General de Exámenes, lo que permitió el paso automático de preparatoria a la universidad. Por otro lado, se firmó el acuerdo de creación del Centro de Enseñanza de Lenguas Externas. Ahora doy paso a mi participación con el aspecto internacional de esta época. Ahora mencionaremos los acontecimientos internacionales más relevantes que sucedieron en la década de los 60. 1960. Surge el movimiento hippie. 1961. John F. Kennedy toma posesión como presidente de los Estados Unidos. Construcción del muro de Berlín. 1962. Inicia la crisis de los misiles que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. 1963. El 22 de noviembre, en Dallas, Texas, John F. Kennedy es asesinado. 1964. Estados Unidos comienza una intervención abierta en Vietnam. 1965. Mao Zedong empieza la revolución en China. 1966. Muere el cineasta Walt Disney. 1967. En Bolivia, militares bolivianos asesinan al guerrillero argentino Che Guevara. 1968. Fue asesinado Martin Luther King. 1969. La misión Apolo 11 lleva por primera vez al ser humano a la Luna. Neil Armstrong es el primer hombre en pisar la superficie lunar. Con esto damos fin a este reportaje. Gracias por escuchar. Y tengan un bonito día.